Bien, jóvenes y señoritas, hoy vamos a ver el tema de la crónica periodística, correspondiente al tema número 2 del curso quinto de secundaria. En todo tema tenemos actividades, ¿no? Primero las actividades de inicio. Estas actividades de inicio de este tema nos piden que podamos recordar, nos piden dos cosas. Primero, que podamos recordar algún hecho relevante vivido y que ha marcado nuestra vida. Hay ciertos pasos para recordar, ¿no? Aquí están los pasos que nos indican qué es lo que tenemos que hacer para recordar. Luego, también hay que escribirla, por supuesto, para que podamos mantenerlo en escrito y poder contarlo posteriormente. El segundo paso que tenemos que hacer es dialogar en clase, analizando estas preguntas. Aquí hay 5 preguntas que tenemos que analizar y ir respondiendo en clase, ¿no? Esto lo vamos a hacer en una clase, una sesión de Zoom. Esas son las actividades de inicio. Luego vienen las actividades ya de la teoría, del avance de la teoría. Nos dice aquí algunos detalles relevantes de lo que es la crónica, ¿no? El tema de la crónica. Uno es la crónica y otro es la crónica periodística. Entonces vamos a ir paso por paso viendo primeramente qué es la crónica. Aquí nos indica que la crónica, el término de crónica, tiene antecedentes históricos, no solo de las llamadas crónicas de las Indias, ¿no? Las crónicas de las Indias son aquellas historias, aquellos relatos verídicos que sucedieron en épocas de la colonia, ¿no? Entonces, pensamos que desde ese entonces se conoce como crónica, pero en realidad tiene otros antecedentes históricos. ¿Ya? Dice precedente a estas en la Grecia del siglo V a.C., origen de su etimología. ¿Ya? Eso sería en cuanto a la etimología. Dice que la crónica proviene del griego cronos, que significa tiempo. Hace referencia a una narración ligada a la secuencia de hechos, que tiene bien definido y expresado la temporalidad. Es un género que destaca por la importancia que tiene en ella el paso del tiempo. Aunque se considera parte del género periodístico, existen distintos tipos de crónica. Entonces, como este término está relacionado con el que significa cronos, tiempo, nos hace referencia a una narración ligada a la secuencia de hechos en un determinado tiempo. ¿Ya? Como les hablaba hace rato de las crónicas de las Indias, son historias, relatos de hechos verídicos que sucedieron durante la colonia. Entonces, en este caso, hablamos de relatos sucedidos durante un determinado tiempo y que son esos relatos verídicos. Algunas características de la crónica son las siguientes. La primera característica nos dice que refleja un acontecimiento que interesa a la colectividad. Este acontecimiento puede ser de mucho interés de actualidad. Si hablamos en el caso de nuestros tiempos, puede ser un caso muy importante e interesante para nosotros, ¿no? Para toda la colectividad. Y relevante. Otra característica es que tiene un estilo personal, es decir, el escritor, el autor de esa crónica, pone su propio estilo personal, ¿no? Para escribir. Y dependiendo si es un escritor ya reconocido, famoso, tiene su propio estilo. Ya si es una persona, un periodista también que puede escribir crónicas, entonces vamos a conocer su estilo, ¿no? Según vayamos leyendo. Otra característica también dice, utiliza un lenguaje claro, sencillo y transparente para que se pueda entender, ¿no? Para que el receptor pueda entender claramente lo que cuenta en este relato, en esta historia, ¿no? Tiene que ser sencillo y transparente el lenguaje. Otra característica, utiliza la forma narrativa para mostrar y resaltar los hechos, es decir, una narración, un relato, un cuento.
que va mostrando y resaltando los hechos que han acontecido. Supongamos que leemos una crónica, entonces nosotros estamos leyendo esa crónica, seguramente dentro del contenido vamos a encontrar algunos hechos resaltantes, pero contados de una manera narrativa, es decir, contados como relatos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que todo este texto es escrito, ¿no? Otra característica dice que relata los acontecimientos tal cual sucedieron, es decir, el hecho que un testigo está observando, el cronista puede entrevistar a ese testigo y plasmar lo que dice el testigo en la hoja de la crónica, en el escrito de la crónica, tiene que plasmar precisamente lo que dijo el testigo, tal y cual lo ha dicho, ¿no? Y los acontecimientos tal y cual sucedieron. Otra característica, da referencia de espacio y tiempo. Dentro del contenido nos mostrará en qué lugar, en qué año, qué fecha fueron sucediendo las cosas. La siguiente característica nos dice, la descripción es parte de la narración para que el lector pueda comprender el contexto del suceso. Entonces, con la descripción, el lector puede empezar a imaginarse, ¿no? Dibujar en su mente qué es lo que ha estado pasando en el contexto, qué es lo que ha estado pasando con ese suceso. Y gracias a la descripción. Otra característica es, a menudo es relatado por testigos presenciales o contemporáneos. Es decir, el cronista utiliza los relatos, los testimonios de algunas personas que han visto el acontecimiento, ¿no? Entonces, este cronista lo escribe los relatos de los testigos presenciales. Otra característica dice, se escribe en primera o en tercera persona. En primera persona se utiliza el yo. Es decir, como si yo soy el cronista, estuviera escribiendo lo que yo he visto o lo que yo he escuchado de un testigo, ¿no? O como también en tercera persona, cuando me voy refiriendo a lo que me dijo otra persona. Él, ella, son la tercera persona, ¿no? Otra característica también dice, se organiza de manera cronológica, año, mes, día, hora, minuto, etc. Si es necesario, en el escrito de la crónica se va relatando o se va escribiendo el año, el mes, quizás el día e incluso la hora que ha ido sucediendo esos hechos. Esas son algunas características resaltantes de la crónica, ¿ya? Aquí vamos a ver las clases de crónica, es decir, los tipos de crónica. El primer modo de utilizar la crónica fue para realizar relatos históricos por su interesante narrativa, en el caso de las crónicas de las Indias, ¿no? Posteriormente fue el recurso válido a la hora de relatar los viajes de exploración de los navegantes europeos y sus hazañas de invasión al Nuevo Mundo. Por último, los escritores y el periodismo se apropiaron de este género, difícil de definir y de cultivar. Existen diferentes tipos de crónica, algunas de las más comunes son las que se muestran en este esquema. Por ejemplo, cada uno de estos tipos de crónicas, dentro de su contenido, en su contenido tienen rasgos, ¿no? Rasgos que se identifica de qué tipo de crónica se trata. Tenemos la crónica política, cultural, de sociedad, histórica, de viajes, deportiva, de sucesos, literaria y periodística. En cada una de estas crónicas y su estilo, seguramente dentro de su contenido hablará de temas específicos, ¿no? De la cultura, por ejemplo. Se puede hablar muchas cosas sobre la cultura
dentro de un departamento, dentro de una ciudad. Se puede hablar también de la sociedad, fíjense, de algún suceso importante que haya sucedido en la sociedad, de personajes importantes dentro de la sociedad, hechos verídicos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que estas crónicas, que este tipo de crónicas, todos son relatos verídicos, con situaciones y personas protagonistas que son verídicos, ¿ya? Eso es lo más importante. Y a cada uno de ellos tiene su propia característica. Vamos a ver ahora, vamos a desglosar lo que es la crónica periodística. Como bien sabemos, la crónica es un relato, es una narración verídico, ¿no? La crónica periodística es una redacción que corresponde al género periodístico. Fíjense bien, es una redacción que corresponde al género periodístico. Cabe resaltar que dentro del género periodístico están los subgéneros, la noticia, el editorial, incluida la crónica periodística, las entrevistas y así son varios subgéneros, ¿no? Entonces, esta crónica periodística tiene sus características y se caracteriza por relatar hechos de manera ordenada y muy detallada. Característico de una crónica, ¿no? Como hemos ido diciendo, relatan hechos verídicos y en este caso relatan hechos de manera ordenada y muy detallada. Al decir ordenada y detallada, entonces vamos viendo que es muy importante el detalle que muestren dentro de la crónica periodística para que el lector, la persona que está leyendo esa crónica, entonces pueda descubrir realmente quiénes son, cuál es el suceso importante que ha sucedido, quiénes son esos protagonistas, ¿no? También dice, relata los hechos de manera cronológica, similar a las narraciones históricas. Es un tipo de redacción dentro de la rama del periodismo literario. Muchas veces su redacción es testimonial. Ahí intervienen lo que son los testigos, personas oculares que estaban presentes observando, quizás de manera casual, lo que sucedió en ese instante, ¿no? Entonces, esta redacción de la crónica periodística es testimonial, dice, ¿no? Donde se describe de manera secuencial un determinado hecho. Una de las características de la crónica literaria es que narra los hechos de un carácter informativo. Aquí hay un error, sería crónica periodística. Es que narra los hechos con un carácter informativo y noticioso. Esta crónica periodística, entonces, uno de sus objetivos es informar y dar a conocer una noticia, ¿no? Y sabemos que una noticia, cuando vemos que hay una noticia y es interesante, entonces lo pueden convertir en crónica también. Donde interviene la parte interpretativa del que escribe, del escritor. Es el escritor el que interpreta el hecho, quizás de algunos testigos que ha entrevistado. ¿Cuál es la estructura de la crónica periodística? Como cualquier otro texto, la crónica periodística tiene una estructura. Generalmente inicia con una descripción de una situación significativa para causar gran expectativa en el lector. Aquí dice, se inicia con la descripción de una situación significativa, es decir, se inicia por lo más interesante, ¿no? El mismo hecho, algo que haya sido bien relevante, muy relevante, entonces se inicia por ahí. Luego, desarrolla los hechos de manera ordenada y secuencial, según la temporalidad de los sucesos. Concluye con una opinión sobre los hechos. ¿Quién da esta opinión? Puede que el cronista o el periodista dé la opinión, o quizás un testigo también, un testigo que haya visto el hecho puede dar esa opinión.
Eso es en cuanto a la estructura de la crónica periodística. Consejos para escribir una crónica periodística. Si bien no somos periodistas, tenemos actividades para realizar más adelante sobre este tipo de crónica, ¿no? Porque se puede escribir. Porque nosotros somos también parte de la sociedad, vemos algunos hechos que suceden en nuestro barrio, en nuestro colegio, hechos verídicos, ¿no? Entonces, que han marcado, que ya nos llaman la atención, entonces podemos escribir una crónica. ¿Qué consejos tenemos? Enriquece tu vocabulario respecto a la información que quieres transmitir. Esto es muy importante. Sabemos que nosotros con la lectura enriquecemos nuestro vocabulario, ¿no? Al escribir también podemos enriquecer el vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando estamos escribiendo tratamos de encontrar algunas palabras que puedan significar o dar a entender nuestra idea que queremos escribir o que queremos contar. Entonces, al buscar esa palabra estamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Otro consejo, no abuses del uso de la primera persona en el relato. Si bien la crónica periodística dentro de sus características dice que usa la primera persona y la tercera persona, aquí el consejo nos dice que no abusar del uso de primera persona en el relato. Ya podemos usar la tercera persona o ambos, primera y tercera persona, dependiendo cómo vamos escribiendo, cómo vamos manejando el texto. Otro consejo nos dice, investiga de manera minuciosa los hechos, basándote en investigaciones o recopilación de datos en los relatos testimoniales. Aquí, ¿qué trata de decirnos? Cuando hacemos una investigación, tenemos que hablar con las personas que han estado más cerca del hecho que ha acontecido, ¿no? En este caso, un testigo puede ser haciéndole preguntas, ¿no? Una pequeña entrevista o de manera de curiosidad, tratar de investigar sobre lo que queremos escribir. Otro consejo nos dice, inicia el escrito de manera interesante. Como nos explicaba en la estructura de la crónica, hay que iniciar el escrito con una situación significativa, donde cause interés, ¿no? al lector. Otro consejo dice, motiva al lector a leer el texto. Una vez que nosotros iniciemos este escrito de manera interesante o alguna frase interesante, entonces vamos a motivar al lector a leer el texto, ¿no? Dependiendo también qué frase colocamos, qué párrafo escribimos, donde sea algo interesante. Otro consejo dice, identifica el final de tu crónica, tomando en cuenta que debe satisfacer las expectativas del lector. Acompaña con detalles interpretativos que vayan en beneficio de la humanización, sensibilización y concienciación en la comunidad lectora. Aquí dice detalles interpretativos. Los detalles interpretativos lo tienes que escribir según tu forma de pensar, ¿no? Quizás hay alguna lección que aprender de esta historia, de este relato. Hay una lección que nos muestra y que nos lleva a poder humanizar y sensibilizar al lector. Podemos hacer, ¿no? Según nuestra interpretación, basados en nuestros valores y nuestros principios que tengamos. Bien, entonces, esos son algunos consejos para que puedan escribir su crónica, porque más adelante les va a pedir esta cartilla que escriban una crónica. Luego viene acá análisis de un texto. Hay que leerlo para luego socializarlo, ¿ya? Viene también representantes de la crónica periodística. Los cronistas de las Indias,
esos cronistas que estuvieron presentes en la época colonial tuvieron un papel importante para el desarrollo de la crónica periodística como género. Según la historiadora Lupe Cajías, los cronistas de la época plasmaron los detalles de la geografía. Es decir, en aquellas épocas, la geografía, si bien ellos viajaban, estaban presentes en ese territorio, en el territorio americano, dentro de sus historias, de sus relatos, marcaban hechos geográficos, describían hechos geográficos, donde dice, muy asombrados por la bravura de las olas, la densidad de la floresta o el tamaño de las montañas, que hasta entonces no habían imaginado ni presenciado. Entonces, dentro de sus relatos las describían, ¿no? Las crónicas actuales tienen su base en las crónicas coloniales por los temas de interés humano de todos los tiempos, como son las realidades sociales, políticas, educativas y económicas de cada región, expresadas en narraciones y desde la perspectiva particular del escritor. Para Lupe Cajías, los cronistas coloniales alcanzaron en algunos casos a mostrar un panorama mayor y con las crónicas imprescindibles para el nacimiento del periodismo latinoamericano, con sus fortalezas y debilidades. Entonces, las crónicas actuales tienen como base a las crónicas coloniales, porque en ese entonces y ahora en estos tiempos, los temas son de interés humano. Por ejemplo, las realidades sociales que vivimos a diario. Gente quizás que está en la pobreza, en crisis económica, gente que triunfa, gente de diferentes formas de pensar, de vivir, temas de la política que son muy relevantes actualmente, ¿no? E incluso las del año pasado y antes de las elecciones hubo mucho que ver y escuchar sobre la política. También las realidades educativas, económicas de cada región. Entonces las crónicas siempre van a buscar temas de interés humano en estos tiempos y posteriores tiempos también. Aquí nos van a mostrar cronistas de la época colonial que aportaron el género periodístico. Aquí tenemos a José Acosta, Felipe Guamán Poma de Ayala, de diferentes años, ¿no? Miren, 1539 y 1616, que aportaron al género periodístico de los siglos pasados, estos personajes de siglos pasados. Fíjense, el Inca Garcilaso de la Vega, también de siglos pasados. Bartolomé Arzal de Osúa. Estos cuatro que les he nombrado son muy famosos por sus crónicas. Alex Ayala Ugarte, español, dice, que radicó en Bolivia. Aquí ya estamos entrando a la actualidad, desde 2001 hasta 2018. Todo esto ustedes lo tienen que leer porque hay actividades sobre esto, ¿no? Aquí hay otra cronista, Leila Guerreiro, de la nacionalidad argentina, también cronista. Aquí está la actividad. Otra actividad, ¿no? Relacionada a... En tu carpeta o cuaderno realiza la siguiente actividad. Jugando al reportero. Observa la imagen y lee los textos que se plantean izquierda a derecha. Dice, mi hija desapareció el sábado, no sé dónde está. Una semana he caminado día y noche buscando a mi hija. Fíjense que esta historia se va repitiendo, son hechos reales, que nosotros los vemos a través de las noticias, los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Puedo ayudarla? Pobrecita. Uy, ¿cómo puedo aguantar tantos días? Cálmate, comadre. El Sergio ya la encontró.
Imagina, dice, y escribe un relato según los detalles textuales y gráficos que se presentan en la imagen anterior. Este gráfico lo tenemos que convertir en un relato. Quizás tenemos que aumentar algunos textos más para formar un relato o una historia, ¿no? Tipo crónica. Más abajo nos dice, leemos las siguientes crónicas periodísticas. Crónica 1 es una crónica, crónica 2. La crónica 2 está más larguita para que podamos entender. Estas lecturas de crónicas es para que podamos entender el contenido de estas crónicas y la estructura, veamos las características si concuerda con lo que se les ha explicado sobre las características de la crónica y de la crónica periodística. ¿Ya? Entonces, hasta aquí sería la explicación de la crónica y la crónica periodística. Y esta cartilla, no se olviden que hay que resolver las actividades y leer todo esto. Como también les he dado algunas actividades de exposición que van relacionadas a este tema.